profesor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Gracias. Ah, Buenas me parece muy tardes, bien. profesor. Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ya la Con práctica gripe, está profe, en con la gripe. práctica está en el Classroom, ¿ah? Ingresen al Classroom y hagan la práctica. Mientras tanto, yo voy a preparar para tomar lista. ¿Alguna pregunta? Elvira Soledad tiene su micro abierto. Profe, disculpe, una pregunta sobre la primera pregunta que pide exactamente, perdón un segundo, es el porcentaje, aquí lo tengo. A ver, dice hacer un informe sobre la evolución diaria del porcentaje de positivos en las pruebas COVID-19 en función de las medidas dictadas por las autoridades. Eso sería acumulado, o sea, del total de pruebas realizadas, ¿qué porcentaje dieron positivo? O sea, ¿es para cada día o puede ser, por ejemplo, de forma acumulada? Porque hay algunos que quizás se demoren en dar el resultado. Bueno, Enrique, lo que pasa es que usted ha venido poco a clase. ¿Por qué ha venido poco a clase? Al contrario, profe, he estado viniendo a todas las clases yo. Entonces, porque hemos dicho varias veces que lo que importa es el porcentaje respecto a las pruebas todos los días para ver cómo influye las medidas. Ya incluso eso ya se ha hecho varias veces, se trata solamente de, de actualizar, o sea que la gente que ha trabajado esto ya no debería ni preguntar porque simplemente es una actualización de lo que se estaba haciendo en las prácticas anteriores. ¿Me entienden o no? Sí, o sea, profe, entiendo, pero como en alguna práctica también anterior le mencioné, yo estoy teniendo que buscar data de otras fuentes, porque en datos abiertos en verdad lo único que da es la cantidad de positivos. Y me he puesto a buscar en otras fuentes que dan la cantidad de pruebas realizadas, pero no la cantidad de positivos. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de hacer realmente es un cruce entre esas dos fuentes de data. Pero usted lo que tiene que haber hecho es consultar con sus colegas. Hay varios colegas que incluso han presentado acá en este curso, han presentado las curvas de esos valores. Entonces, ¿de dónde lo han conseguido ellos si usted no los puede conseguir? Entonces, Bueno, para que averigüe con sus colegas, para que pregunte de dónde sacaste los datos, Una consulta, profesor. dígame. Para pregrado, cuántas veces se eliminan? Porque usted ya quiere dejar la práctica. Para 4 se elimina uno. Ok, gracias. Entonces, como le digo, esta práctica no es otra cosa que la continuación de anteriores. Y se ha hecho presentaciones, acá se han hecho, donde se han mostrado los datos diarios de porcentaje de positivo respecto a las pruebas. También, cuando se refiere al número de muertos, ojo, es por millón de habitantes. Ahí creo que me falta una palabra, ¿no? Tienen que añadir ahí, por millón de habitantes. O por 100.000, perdón, por 100.000 habitantes. ¿Ah? Porque para que no sea números pequeñitos. Y se necesita que sea diario para ver los efectos, si no, no se ven los efectos, ¿no? Y eso
Se ha hecho varias veces ya. Yo mismo lo he hecho como práctica del profesor. Por ejemplo, yo me he dado el trabajo de sacar esos datos de la base de datos del Ministerio de Salud, ¿no? Ahora hay ahí una base de datos compleja, pero bueno, en fin, de eso se trata el curso, saber encontrar datos de las fuentes, de los colegas, de los amigos, averiguando. De eso se trata, el entrenamiento es eso. La investigación se hace averiguando. Solo no necesariamente, hay que buscar alianzas, colegas, etc. Y lo que importa es el análisis que se haga de esa información, el procesamiento de datos y la interpretación. He dicho en el curso que los datos se encuentran en la nube y lo que no se encuentra en la nube son las interpretaciones, que es lo que vale. Ya, ven mi pantalla, por favor, quiera comprobar. Sí, profesor. Ya, miren. Cuando ustedes terminan de interpretar los datos y todas las cosas de su trabajo, están entonces en la obligación de escribirlo, sea esta como tesis, sea este como artículo científico. Y en esta oportunidad vamos a ver justamente qué cosa es un estilo de redacción. Bueno, cada universidad del mundo que se respete tiene un formato para redactar las tesis. Todas las tesis tienen que tener ese mismo formato, también se le llama plantilla, también se llama con estilo. Un estilo es una manera de escribir las cosas. Entonces, cuando uno ve una tesis, inmediatamente cómo está redactada, cómo está, qué pinta tiene, como diríamos, y ahí inmediatamente sabe que es de tal o cual universidad. A ver acá hay un asunto. Bueno, la UNI también tiene su propio estilo, pero todavía no está uniformizado. Cada facultad, cada posgrado, un poquito se ve un poco diferente. Ahora ya no es muy bien visto que cada facultad tenga su propio estilo y cada alumno a veces hace como quiere. Entonces hay una especie de desarticulación. Y como ustedes saben seguramente, todas las tesis ahora se ponen en el repositorio. Cuando ustedes sustenten su tesis va a ir al repositorio de la UNI y va a ser visto por cualquier científico del mundo. Y eso, ¿con qué consecuencia trae? Que no pueden ustedes hacer cualquier cosa. Tienen que tener un estilo adecuado, un formato adecuado, para que se vea seriedad en el trabajo, para que no sea informal, ¿no? Entonces, la universidad poco a poco tiene que ir modernizándose y escogiendo un estilo adecuado. Esa es la idea. Bueno, hoy día vamos a partir solamente con un estilo y al final voy a poner algunos estilos adicionales. Ustedes seguramente, por lo menos alguno de ustedes, ha escuchado hablar del estilo Vancouver. ¿Alguien ha escuchado, por favor, hablar sobre el estilo Vancouver? ¿Ha escuchado la palabra Vancouver? Que nos podría dar una idea de qué se trata, por lo menos. ¿Sí? Solo el formato APA nada más. APA. ¿Qué cosa significa APA?
¿Sabes? Vancouver no es donde fueron las Olimpiadas de Invierno el 2010. ¿Pero qué significa Vancouver? O sea, es una ciudad de Canadá, creo. ¿Qué pasó ahí? Ah, eso sí, no sé. Bueno, ya ven. APA significa, a ver, American Phys- es la asociación de psicólogos, una asociación de editores de revistas de psicología, que al ver que cuando recibían cada una de estas revistas un artículo, pues los formatos eran diferentes, los autores, o sea, los científicos, se quejaron un poco porque cada vez que querían escribir, en una tenían que pensar y repensar cómo lo hago, tengo que establecer el estilo que me están pidiendo, y era muy complicado. Entonces se reunieron esta asociación de editores de revistas psicológicas y llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo? Es decir, los que presenten a una de nuestras revistas deben tener este estilo. Y los editores de revistas médicas se reunieron en Vancouver y ahí dijeron también, bueno, para evitar tanto desorden vamos a tener un estándar y cuando presenten a cualquiera de nuestras revistas deben presentarlo con un modelo, con un formato, con un estilo que vamos a acordar en esta reunión de Vancouver. Es así como se presenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí vamos. Si ustedes ingresan a la revista, al sistema Vancouver, que hay muchas entradas, van a encontrar una especie de reglamento de recetas de cómo escribir. Y no solamente cómo escribir, sino cómo enviar los manuscritos, cómo enviar los artículos, ¿no? Y claro, eso es bastante engorroso porque hay que leer todo el procedimiento para no equivocarnos. También está el resumen de los requisitos técnicos, cómo se prepara el original, cómo antes se usaba un disquete, cómo se envía el disquete, ahora es por correo electrónico, etcétera, etcétera. La página del título, cómo debe ser, la autoría, cómo se ponen los autores, el resumen, cómo se escribe el resumen, las palabras clave, la introducción, los métodos. En la clase pasada hicimos nosotros un poco los 8 pasos, las 3 etapas de redacción. Una vez que se tiene todo eso, al final se hace el informe. Este informe se hace con alguna de esas indicaciones. La metodología, la ética, qué reglas de ética tienen que tener, la estadística, ¿no? Bueno, hay colegas que presentaron resultados que fueron rechazados porque los datos no fueron tomados en un número suficiente de casos. Los resultados, cómo deben presentarse, la discusión, los agradecimientos, cómo deben escribirse las biografías, las tablas, las ilustraciones, unidades de medida, abreviaturas y símbolos, etc. Bueno, ok. Antes de seguir, yo quisiera, para que esto no sea de un solo lado,
pedirle, por favor, a Fausto Zapata, que es el más colaborador que se ha presentado siempre ayudando. Fausto, ¿estás ahí? Sí, profesor. Bueno, vas a tener una tarea. Tú vas a entrar a la revista Tecnia. ¿Conoces la revista Tecnia? Fausto, ¿conoces la revista Tecnia? Hola. ¿Me escuchas? Profesor, mi internet no es muy bueno, está un poco inestable, pero dígame qué es lo que quiere que haga, profesor. No, mejor alguien que tenga pues un internet respetable. ¿Quién tiene el mejor internet entre los alumnos? Profe, yo puedo ayudar. Ahí está Enrique Ceballos. Muy bien, Enrique Ceballos. El apellido Ceballos es de la familia que tiene computadoras, creo, ¿no? Una tienda de computadoras. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Antes de Profe, que, la revista técnica de la UNI. sí, esa revista Tecnia, ahí dice, por ejemplo, las indicaciones para los autores, cómo debe escribirse. Ya, yo voy a parar de compartir y tú vas a explicar, eh, como si que fueras un autor, todo lo que Tecnia pide para que tengamos en cuenta un poco lo que es un estilo, ¿ya? De acuerdo, profe. A Ahí ver, estás, tú mismo eres. ahí estoy presentando lo que encontré de la revista Tecnia. Instrucciones para los autores, aquí está. Y a ver, entonces, bueno, un poco el formato, las imágenes, en qué formato deben estar. Eh, tipos de artículos, figuras, tablas, referencias. A ver. Descargar las imágenes, material, ya no se acepta, tomar en cuenta de condiciones para la publicación. Pautas globales de elaboración, esto creo que es respecto al número de las tablas. Estilo de referencias, no, pero eso no es el estilo de redacción, ¿no? No, eso incluye. El estilo. Entonces, a ver, creo que este es el formato técnico que contiene las instrucciones a seguir. A ver, ingresa ahí. Ficha de registro, sugerencias para evaluadores. Cómo se escribe el título, los autores, los capítulos, las tablas, ¿no? Las figuras, ecuaciones y referencias. Creo que esto se tiene que usar como modelo y ese sería el estilo de redacción que se tiene que utilizar. Para Tecnia. Correcto, sí, para técnica. ¿Se da cuenta? Entonces, así, ese es un estilo. Si es que ustedes no se ciñen a ese estilo, no hacen eso, el editor les va a decir, ¿sabe qué? Cíñase al estilo Tecnia, para eso siga las instrucciones. Notan ustedes allí que eh, los capítulos introducción, antecedentes, etcétera, están en mayúscula. ¿El título cómo está? También está Mayúscula ahí, también. ¿no? Hay otros estilos que no están en mayúscula. Ese es un estilo. Ahora bien, entonces deje usted de compartir para ingresar al estilo Vancouver de las revistas
A ver acá, entonces. Ok, igual. Ahora, todos los estilos respetan más o menos una estructura, que es la estructura IMRAT. IMRAT quiere decir I de introducción, M de metodología o métodos, R de resultados, A de ande y D de discusión. Es así como se ordena un artículo, ¿no? Después del título viene el resumen, los capítulos son introducción, metodología, resultados y discusión. Ahora, en el título, los títulos también hay que respetar ciertas normas, no se puede poner cualquier título, pues primero tendrá que ser conciso, breve, ¿no? Hay gente que pone media página de título, ¿eh? Se ha visto casos, media página de título. Como Tecnia también lo señala, hay que poner los autores acompañados de su filiación, o sea, en qué departamento trabajan, qué facultad, etc., ¿no? Y Tecnia pide que se le ponga el grado académico más alto que tiene. También en la página del título se pone una declaración o descargo de responsabilidad, o sea que es responsable de lo que pone. Y se pone también en ese título el autor responsable de la correspondencia, o sea, como a veces son 300 autores, si algún lector quiere enviar una correspondencia, no va a enviar pues a los 300, escoge a uno de ellos. Y allí en el artículo se señala quién es el autor correspondiente. Y también se pone para Vancouver el nombre y dirección del autor al que se le puede solicitar información. Separatas, o sea, separatas, ustedes saben, son copias en físico del artículo, pero bueno, ahora es todo por internet, ¿no? ¿Para quién se le puede pedir copias? En el título también va el origen de la plata que se ha usado para hacer ese trabajo. Puede ser el CONCITEC, la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿De dónde viene la plata? Y el título no debe tener hay un título abreviado, no más de 40 caracteres. ¿Se da cuenta qué aburrido es este asunto? O sea que usted tiene que tomar en cuenta todas estas cosas. Lo que sí es importante, digamos, no tan burocrático, son las normas para colocar a ver acá. Quiero ver si estamos, sí estamos grabando. Lo que no es burocrático, muy importante, ¿quiénes son los autores? Cuando ustedes ven un artículo, pueden ver entre 1 y 1000 autores. Hay trabajos, hay artículos que tienen 33 páginas, 32 de los cuales están solamente los autores. Y el contenido del artículo, una página. Pero ahora, ¿qué significa ser autor? Para Vancouver se trata de personas que han
participado en 3 actividades. La primera puede ser la concepción y el diseño del estudio, o haber recogido los datos, o haber hecho interpretación de los mismos. La segunda, haber participado en la redacción o la redacción crítica de una parte sustancial de su contenido intelectual. Y la tercera, haber aprobado la versión final que será publicada. Las 3 condiciones deben cumplirse para tener el derecho a ser llamado autor. Esa es la norma, o sea que no se puede poner a cualquiera como autor. Cuando ustedes hagan un artículo, deben cumplir con estas normas. En el resumen, ustedes tienen que colocar prácticamente los resultados más importantes de su trabajo, aquello que resalte, y algo de su metodología, cómo lo hizo, brevemente, la parte más resaltante. Por supuesto, también deben mencionar la estadística, ¿no? Sobre cuántas muestras se hizo el estudio. Después, en el resumen, o después del resumen, se coloca las famosas palabras clave. Las palabras clave son estas palabras que se colocan en el Google y aparece el artículo. O sea que, si ustedes han escogido bien las palabras clave, cuando ponen esas palabras clave, aparece el artículo. Y una mala selección es aquella que le ponen las palabras clave y sale 1.000.000 de artículos y el suyo no aparece sino el número 10, 100, digamos. Eso es una mala selección. Para eso sirven las palabras clave. En lo que se usa en el Google, pues. ¿No? Es muy importante. Por ejemplo, si ustedes colocan, vamos a hacer una prueba. Ustedes ingresan al Google académico. Vamos a ver. Académico. Y acá se colocan las palabras claves. No sé. Lo que se me viene a la cabeza es algo que yo he trabajado en mi vida. Cold Fusion. Cold Fusion es un fenómeno descubierto por el equipo en el que trabajé en los años 80. Entonces ustedes ponen Cold Fusion, sale. Cold Fusion el año 91. Cold Fusion 94. Cold Fusion 96. Cold Fusion 89. Cold Fusion 2002. 96. 99. Y así, hay un montón. Pero mientras son y sigue, ¿no? Hay un montón y notan que son de los años 2017, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir a la historia para ver quiénes son los que iniciaron esto. Encuentran aquí, M. Montoya,
el 84. O sea que fue el descubrimiento de la cold fission. Todo el resto viene después, ¿no? 97, etc. O sea, aquí ustedes encuentran la historia de las cosas. O sea, que una vez que se descubrió la cold fission, hubo un montón de gente después que se puso a trabajar en el tema. Entonces ustedes para eso ponen pues la palabra clave. Ahora, esta es una palabra clave, cold fission, en general, entonces sale mucho. Pues usted le pone, por ejemplo, del uranio 235, entonces el uranio 235, ahí aparece en segundo lugar en un montón, que fue en el 86. Y acá no aparece la cold fission en el 62, sino que aparece porque hay el uranio 235. ¿No? Como aquí está el uranio 235, sale el uranio 235, pero no la cold fission. O sea que, dependiendo qué palabras ustedes colocan, se va afinando la búsqueda. Ustedes tienen que encontrar las palabras clave de tal manera que justo se encuentre lo que ustedes han escrito. Esa es la manera más fácil. ¿Ok? Bueno. Son las palabras clave. En la introducción es como, diríamos, un aperitivo. Usted le escribe de tal manera que el que lee esto va a querer seguir leyendo. Ah, dice, qué interesante, voy a ver de qué se trata esto, ¿no? Ahí en la introducción se coloca cuál es el objetivo del trabajo, qué cosa se va a hacer, qué se pretende demostrar, pero como pretensión, ¿eh? O sea, vamos a hacer tal cosa, se pone. Y no se ponen los resultados ni las conclusiones. Se pone qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer algo interesante, que se trata de esto voy a hacer. Ah, bacán, entonces yo voy a ver, este trabajo me interesa porque van a buscar tal cosa. Y, por supuesto, en la introducción, dado que el tema no necesariamente es nuevo, sino que, bueno, ha habido anteriores trabajos que hacían un poquito alusión a la posible existencia del fenómeno, entonces se pone allí algunas referencias sobre trabajos anteriores que se han hecho al respecto. Pero pocas referencias, las más importantes, porque puede que sea un tema muy antiguo, como usted ha visto, el cold fission, hay un montón de gente que ha escrito. Claro, de ese montón de gente que ha escrito, lo aconsejable, obviamente, es colocar, pues, en primer lugar, el que descubrió el fenómeno, ¿no? La fusión fría, descubierta en tal año, se avanzó tales cosas, los autores tales avanzaron de esta manera, y en este trabajo lo que vamos a hacer es corregir o mejorar o añadir conocimiento sobre ese fenómeno. Esa es más o menos la lógica de la introducción.
cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla para bueno, podemos interrumpir. Claro, no se van a poner ahí, pues, conclusiones de la introducción, porque ya no sería tanto una introducción, ya, pues, sino ya como un resumen. La introducción es, como dije, un aperitivo para que la gente se ponga a leer el artículo. En la metodología, o los métodos, ahí lo que escriben es de manera detallada y cuidadosa el procedimiento que van a seguir. ¿Cómo van a hacer lo que ustedes están anunciando en la introducción? Esto tiene que ver mucho con las 8 etapas que vimos en la clase anterior, ¿no? La metodología, cuando uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? Solamente que aquí hay que ponerlo por escrito, en palabras. Escribir exactamente cómo se va a hacer. Si ustedes no escriben bien la metodología, corren el riesgo de ser acusados de fraude. Porque si dicen, yo he encontrado esto, eso se verá en el resultado, siguiendo esta metodología, entonces los científicos del jurado dicen, vamos a ver si es cierto, voy a seguir la metodología, la siguen y no encuentran lo que está diciendo que encontró. O sea, eso es fraude. Porque si yo digo que haciendo tal cosa voy a encontrar esto, y cuando se hace esa cosa no se encuentra, es una mentira, es un fraude. Puede que haya sido hecho sin que no sea fraude, simplemente que no supo escribir la metodología, no supo expresar cómo lo había hecho. Por eso es muy importante esta parte, la metodología. Escribir bien la metodología. Pero también, un momentito, voy a traer un vasito de agua. A ver, un poquito de agua. Pero también en la metodología hay que usar términos que sean precisos, que no sean palabras que no quieren decir nada o que son equivocadas. Acá, por ejemplo, en el método Vancouver se señala algunas palabras que están excluidas. Y lo han puesto porque algunos autores equivocadamente usaron esa palabra. Por ejemplo, la palabra raza. La palabra raza no corresponde a nada, porque no existen razas. ¿O ustedes creen que haya, a ver, algún alumno, qué piensa que es una raza?
Pregunta, por favor. Elvira Soledad. Usted que es siempre activa. Elvira, ¿no se durmió? Aquí Rommel Zabaleta tiene la palabra porque Elvira parece que está dormidita. Bueno, profesor, personalmente yo creo que la raza es solo una variación genética del fenotipo, en lo que nosotros tenemos mismo. A ver, ¿cómo dijo? A ver, repita. Es una variación que nosotros tenemos en nuestro fenotipo y que nosotros asimilamos, digamos, por la región donde nosotros vivimos. Por algo las personas que, digamos, blancas, no todas las personas blancas son rubias. Entonces, digamos que los seres humanos nos hemos adaptado a los climas y para mí solo es una variación con respecto a cómo asimilamos las vitaminas que nos provee el sol en todo caso, o la luz solar. A ver, otra opinión. Enrique Ceballos. Bueno, en mi caso, profe, yo lo veo muy similar a como lo dice Rommel, y si lo vemos quizás en algunos animales, como los perros o los gatos, vemos que en base a la forma en la que estos se han reproducido, y precisamente como lo mencionó Rommel, ¿no? Las diferentes formas en las que su ADN va a generar las proteínas que luego van a construir el pelaje, el color de la piel, el color de los ojos, van a diferir, y eso es simplemente en base al ADN, a la genética de cada uno de estos animales. Eso es lo que yo pienso que es la raza. En realidad, lo único que se está haciendo es catalogar a aquellos perros, digamos, o gatos en algunos que son similares, ¿verdad? Y que sabemos que provienen de ciertos, digamos, de ciertas líneas de herencia. Eso es lo que yo considero que es una raza. Ya, bueno, el problema es que ustedes tienen razón hasta cierto punto, pero en un artículo científico no se acepta decir raza, porque sería imposible, si aceptamos esa idea que usted está señalando, sería imposible decir cuántas razas hay. ¿Cuántas razas hay? Si hay una variedad tan grande, no podría hablarse de razas. Definitivamente sería imposible poder contabilizarlo. Y claro, lo que ahora en las revistas científicas lo que se acepta es lo que se llama el secuenciamiento genético, el código genético, los genes. Eso sí se puede medir, pero se puede decir tal persona tiene tal gen, un gen especial, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen genes, que es una molécula, que de todas maneras va a significar una enfermedad. Entonces, eso es el gen tanto. Y hay otras personas que tienen genes que de todas maneras le va a dar cáncer. Hay la tendencia al cáncer. Pero esos genes están muchas veces en personas de continentes diferentes. Por ejemplo, entre dos suecos, si se ponen los genes así de fila, uno tras otro, de dos suecos, y al lado se pone los genes de un africano, hay la posibilidad de que entre un sueco y el africano hayan más genes iguales que entre dos suecos. Entonces no se puede hablar porque no se podría decir que
el sueco y ese africano que tienen los genes similares son de la misma raza, ¿no? Porque tienen otros genes que no son iguales. O sea, por eso que no se dice, no se usa la palabra raza, no existe. Raza no es una palabra, digamos, real. Hay diversidad, hay código genético, diversidad, no diversidad, sino, sí, eso sí, ¿no? Hay el secuenciamiento genético, los genes de cada una de las personas. Bueno, no es pues que sea esta revista que esté contra el racismo, una cosa así, sino es científicamente imposible de definir. Claro, últimamente ha habido en el Perú algunas afirmaciones un poco producto de la ignorancia, como una famosa congresista, ¿no? Que decía que el señor Ceballos tendría que ir a Bolivia mejor antes que a la OEA, porque él se parece a los bolivianos. Bueno, pero ese no es científico, pues, porque no sé, no tiene sentido, es una afirmación totalmente absurda, porque si nosotros quisiéramos un embajador para Rusia, tendría que ser alguien descendiente de rusos, a Francia un descendiente francés. No, generalmente uno envía como representante del Perú a alguien que representa al Perú, no que representa al otro lado. Embajador de Perú significa un embajador que representa a los peruanos. Claro, es bueno, esas son las razones por las cuales las revistas científicas ya han desechado esta expresión. Pero también hay muchas otras palabras que no pueden ser usadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si están por acá. Sí, hay expresiones como decir mis resultados son mejores que la del otro. No hay resultados mejores, son diferentes. Se coloca qué resultados son y cuáles son los otros en números, ¿no? Pero también en la metodología, dijimos hace un momento, tiene que señalarse cuál ha sido la estadística, la población en la que se ha trabajado. Algo así como las vacunas, ¿no? En las vacunas se señala que de tantos miles de personas, solamente unos cuantos, 30, 40, sufrieron tales consecuencias secundarias, ¿no? Estadísticamente tiene que ser demostrado eso. Y si no hay lo que se llama estudio epidemiológico, no se acepta ninguna medicina. Por eso es que ahora un poco que se está en problemas con determinados medicamentos que se prohíben porque no se ha demostrado su validez estadísticamente. Si yo digo, no, es que yo vi que mi primo tomó eso y se curó, eso no es ningún tipo de resultado científico. Tiene que haber probado una prueba, haber pasado una prueba de varios miles de personas que han tenido el medicamento y la misma cantidad de personas que no han tenido el medicamento, a ver cuál es el resultado. De ahí sale. Entonces, por eso tiene que mencionarse sobre cuánta gente se ha hecho. Igual con el problema del COVID, por eso es que se prestó bastante para este estudio, se habla de números grandes para saber los efectos de las medidas que ha hecho el gobierno, ¿no? Pasó de 17% de positividad a 21%, ¿no? Pero
se tomó un montón de gente, no se tomó, mira, ayer hubo 4, ahora hay 5, no, pues eso no, tiene que ser un número grande, por eso se habla de porcentaje. ¿Ok? En la revista también, por supuesto, se habla de ética. Generalmente se refiere a determinadas normas que se deben seguir, que se deben respetar cuando se experimenta con seres humanos, ¿no? O también con animales. Ahora, por ejemplo, está prohibida la bisección. Antes tomaban un animal y lo descuartizaban. Y si eso se presenta en una revista diciendo, tomé un conejo y lo descuarticé para saber qué pasaba, simplemente es rechazado. Y los autores pueden ser acusados de delitos. De modo que tiene que haber un protocolo para el tratamiento. Ahora mismo con la vacuna contra el COVID, los que van a recibir de prueba la vacuna firman una serie de documentos donde señalan que han sido bien informados, que tienen la salud en tales condiciones. Todo eso tiene que estar escrito en el resultado que será publicado del experimento del COVID. Por supuesto, esto no es tan fácil, pero es una obligación. Pero también ética tiene que ver con la manera cómo se ha hecho el trabajo científico, cómo se ha respetado las normas de colaboración. Volviendo a las estadísticas, pues hay que evitar las palabras que no son técnicas. Por ejemplo, dice, escogí al azar. Hemos obtenido un resultado normal o nuestro resultado ha sido significativo. Esas palabras no son las adecuadas. Hay que decir cuántos fueron las muestras, cuáles son las reglas, etc. ¿No? Matemáticamente demostrado con curvas y valores. Bien, una vez que se hace el trabajo, por eso es que nosotros usamos el COVID como ejemplo, porque los resultados se obtienen pues obviamente después de una gran cantidad de mediciones, de experimentos. Como nosotros no tenemos las posibilidades de hacer un experimento para este curso, entonces tomamos el COVID porque otros se encargaron de hacer esos experimentos, de contar las pruebas, de hacer las pruebas, cuántas salen, eso es lo importante. Y por supuesto, estos resultados se presentan en curvas. Por eso también lo que hemos estado haciendo, ¿qué curvas son significativas? Si nosotros colocamos en el eje X el día después del inicio de la pandemia, y en el eje Y el número de muertes por día, entonces nosotros vamos a ver la evolución de la pandemia. Y si de repente un día se declara cuarentena, vamos a ver sobre la curva los efectos de esa cuarentena. Si otro día se declara el término de la cuarentena, en la curva veremos cuáles son los efectos días más tarde. Y lo mismo con los muertos. ¿Cuántos muertos hay por COVID? Esas curvas son los resultados del experimento. Que no lo hemos obtenido nosotros, pero que existen y nosotros te podemos presentarlos.
Lo que nos dan son números. Los resultados del experimento son números de mediciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentarlo en curvas, en tablas, para darle la interpretación correspondiente. Y por supuesto, se tiene que presentar de manera más representativa, valga la redundancia, más evidente, más visual, para que salte a la vista los resultados. No, mirando y observando las flechas que me ponen sobre la figura, me están diciendo más o menos qué pasó. Por eso, generalmente los que revisan un trabajo solamente revisan las figuras, porque ahí están los resultados. Y si no ponen buenas figuras, ya la cosa un poquito va a ser difícil. En la discusión, ¿qué significa la discusión? La discusión generalmente sirve para comparar los resultados que uno ha tenido con la de otros colegas, ¿no? Ellos obtuvieron tanto, nosotros hemos obtenido esto. ¿Por qué hay esta diferencia? Creemos que se debe a los aparatos, porque ellos usaron tales aparatos y nosotros usamos estos otros, más modernos, con tales tecnologías, etc. Se muestra la diferencia. Pero también se habla sobre las limitaciones del trabajo de uno. Nuestro trabajo no pudo alcanzar el número de muestras que hubiéramos querido, que eran 5.000, porque hubo un accidente automovilístico o cualquier cosa que haya impedido tener más pruebas. Ven ustedes entonces cómo en la discusión se habla de las limitaciones, de las comparaciones, y eventualmente se habla sobre la falta de información que se tuvo en determinados valores, no se tuvo alcance. Por ejemplo, en el COVID, ¿no? Cuando hablaban de positivos, sí, pero positivos ¿de qué? ¿Con qué prueba? ¿La molecular, la rápida? ¿Por qué hay diferencias en el porcentaje de la molecular y la rápida? ¿Dónde está la razón? ¿No? Pero, ojo, que solamente se ha medido, se ha aprobado a la gente que tenía síntomas. Eso no es una selección estadística. Para saber la estadística adecuada, tendríamos que haber medido al azar personas que de la calle, incluyendo también, por supuesto, los que tenían síntomas, pero para que sea una representación adecuada, tenía que tomarse a todos la mayor representatividad. ¿Qué significa la representatividad? Tomar el porcentaje, el mismo porcentaje para cada grupo. O sea, ¿cuántos sintomáticos, cuántos tienen síntomas? 100. ¿Cuántos no tienen? 100.000. Entonces yo voy a tomar la prueba a 1 que tiene síntomas y a 1.000 que no tienen síntomas. Tiene que haber la misma proporción. Es algo similar que lo que se hace en las encuestas políticas, ¿no? A ver, acá tenemos gente que todavía está entrando. Fausto Zapata se fue. Ok. Profe, estoy acá, profe. Muy bien. Estoy acá. Y en los experimentos hay que hacer mediciones, varias mediciones sobre un
una característica para que se haga el promedio, la varianza, etc. Para que, por favor, pongan su silencioso. Por favor, pueden silenciarse. Ok. Ya están silenciados. También en la discusión no se debe hablar de términos económicos, porque el análisis científico lo que trata de ver es lo que ha pasado, pero no las consecuencias científicas, beneficios, simplemente es tal cual. Hemos obtenido tal cosa, no van a decir, este es bueno para la economía, este es bueno para el bienestar de la gente. No, ustedes ponen lo que han encontrado. Ya después podría alguien opinar sobre eso, pero ya no es científico. En los agradecimientos, pues se colocan aquellas personas que no pudieron ser autores porque les faltó uno de los requisitos. Acuérdense que para ser considerado autor tiene que tener tres características, ¿no? Pero si hay alguien que hizo solamente toma de datos nada más, se agradecerá a esta persona por haber contribuido con la toma de datos. Si hay alguien que participó en la revisión final del artículo y ahí hizo su contribución, se le agradecerá por haber participado en la revisión final del artículo. Y si hay alguien que dio la idea de hacer el experimento, pues se le agradecerá por haber dado esa idea. Pero no será autor, solamente estará en la parte de agradecimientos. Y luego viene la bibliografía, las referencias bibliográficas. Ahí el principio fundamental de la bibliografía es colocar la información suficiente como para que cualquier persona encuentre esa referencia. O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, se encontró que la gente con COVID llega a la temperatura a tener a 39 grados, ponen ahí referencia 1, y en el 1 ponen libros sobre COVID 2008, eso no me va a decir nada, pues, porque en el 2008 no había eso, ¿no? Para nada. Si lo ponen en 2020 van a haber un montón. ¿Cuál de ellos serán? Tampoco se sabe. Y si es que ponen el libro sobre COVID de Juan Pedro Mancilla, 2007, San Marcos, algo dice, porque yo puedo encontrar ese libro. Pero me está diciendo que yo tengo que leer todas las 800 páginas del libro para encontrar donde dice que alguien tiene 40 grados. Hay que poner el número de página. O sea, en la referencia se pone lo necesario para que los que revisen encuentren fácilmente, comprueben fácilmente lo que se está señalando. Eso es el principio, ¿no? Pero sobre todo también en el estilo, toda esta información tiene diferentes formas, ¿no? Las tablas igual. Ahí tiene, bueno, en este caso nos dicen cómo escribir las tablas, no tracen líneas horizontales ni verticales, es en el interior. Asegúrese que cada tabla se haya citado en el texto. Claro, si uno pone una tabla o una figura en el artículo,
Pues en alguna parte del texto del artículo me va a decir, según la figura tal o según la tabla tal, podemos concluir que tal cosa. Si ustedes ponen una tabla o una figura sin número o con número pero que no se cita, ¿para qué está? ¿Cuál es el motivo que está perdida esta figura? ¿No? Entonces hay que asegurarse que tablas y figuras están citadas en el texto. En las leyendas de las figuras se colocan algunas palabras explicativas que no se ven de manera evidente en la figura, ¿no? Pero no se pone, lo es evidente no es necesario, pues. También se pone, digamos, lo que queremos demostrar, ¿no? En la figura. Dice, figura tal, el número de muertos por COVID en función del tiempo. Se nota que 14 días después del contagio hay un aumento de casos positivos, por ejemplo, se puede decir así. Se nota que, o sea, se pone una observación de lo que quiere resaltarse de la figura. Ah, ¿y qué cosa es tinción? ¿Perdón? ¿Tinción qué cosa es? ¿Dónde está eso? A la última línea faltando dos palabras. Ah, a ver, en las fotografías microscópicas, dice la escala, bueno, eso sí que yo no sé, no, distinción, ahí sí que, yo leí esto, vamos a ver, escala, explique la escala y especifique el método de distinción. Buena pregunta. Distinción. Profesor, ¿podría compartir el PDF o el archivo o el PPT que ha estado presentando? Espérese un ratito, espérese. Ajá. Es un término médico. Ah, es el teñido. No, ¿qué teñido se ha usado? Lo que pasa es que ustedes saben que cuando se toman fotografías microscópicas, primero se ve pues la escala, ¿no? Pero en las fotografías microscópicas salen colores. Esos colores no son necesariamente reales. O sea, no es el color que se vería si nosotros pudiéramos verlo directamente. Entonces se usan sustancias químicas para que determinados elementos biológicos tomen ese color. ¿Se entiende? O sea, tanto la escala como qué técnica se ha puesto para colorear la figura. ¿Se entendió?
Ok. Correcto. Muy bien, aquí hay una cosa muy importante también, que ustedes deberían usarlo siempre. Yo he visto trabajos que no la usan bien. A ver, voy a preguntarle aquí al señor Micael Arce. ¿Está Micael Arce? Ah, sí. Muy bien, entonces comparta su pantalla en Word, a ver. Uy, estoy desde el celular, la verdad, A A ver, ver, a ver, ¿quién tiene? No, a ver, ¿quién tiene una computadora grande? sí, lo que pasa es que el internet a veces falla en la Ya compu. no se preocupe, ¿quién tiene una computadora poderosa? A ver, ¿alguien? ¿Todo el mundo tiene celular? No puede ser. Paucar, ¿qué tal su computadora? ¿No está Paucar? Loaiza, Fernando. Barrufo. No hay nadie. Ah, está preocupante esto. Sarmiento. Espinosa. Flores. ¿Cuál Flores, profesor? ¿Usted tiene buena computadora? Rommel. Sí, sí, profesor. Ahorita lo comparto. Por favor, póngase en un Word para hacerle una práctica ahorita. A ver, póngase en Word, comparta su pantalla. Perfecto, ya. A ver, escriba. Tengo una madera de 5 metros de largo, Ah, madera. una tabla, mejor una tabla de 5 metros de largo y 5 kilos de peso. Muy bien. A ver, ahora va a escribir lo mismo, pero metros en abreviación y kilos en abreviación. En la segunda línea, a ver, segunda línea. 5 metros de largo y 5 kilos de peso. Con abreviación. Peso no abreviación, pues. Kilos. O de, o de masa, ¿no? De kilos creo que era así, no me acuerdo. De masa, ya. De masa. No, para ser más correctos. 5 de masa. No, 5 kilos de masa. En abreviación kilos. No me acuerdo cuál era de kilos, no sé si está bien así. Ah, muy bien, muy bien. No, no, yo sé, pues yo sé que rara es la gente que sabe eso. Si usted presenta un artículo científico con la manera como usted ha hecho, lo van a rechazar al toque. Porque, ¿qué pasa? Que las abreviaciones están bien especificadas cómo tiene que escribirse. Entonces, esto
tendría que ser, a ver, de nuevo, yo le dicto, tengo una tabla de 5, como número 5, M de largo, y 5 con número kg de masa, kg de masa. ¿Ves? Esa es la manera correcta de escribir la abreviación. O sea que, muchas gracias. Vuelvo a compartir mi pantalla. Ustedes se colocan en el Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Se hizo un gran congreso para decidir cómo es que tienen que escribirse las unidades, las abreviaciones de las unidades, ¿no? Y eso está en la internet, está, pues, es un gran libro. Deja ver si puedo acá. Si ustedes pueden colocarse. Vamos a ver, voy a buscar acá. Acá, por ejemplo, dice, el Sistema Internacional de Unidades se usa en casi todos los países del mundo. Está constituido por 7 unidades básicas, ¿no? Y aquí se indica cómo se escribe todo, ¿no? Acá ven ustedes la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica y las abreviaciones. ¿Se dan cuenta? De modo que no se puede en un artículo científico usar otra cosa. ¿Ok? Muy importante. Pero esas son las abreviaciones de las unidades siempre, pero a veces se usan abreviaciones de palabras. Universidad Nacional de Ingeniería, entre paréntesis, UNI. Se usa la primera vez, se pone Universidad Nacional de Ingeniería, entre paréntesis, UNI. Y después ya no se pone Universidad Nacional de Ingeniería, sino simplemente UNI. Solo la primera vez se pone el texto completo y la abreviación entre paréntesis. Bueno, esta es la Asociación de Editores. Ahora bien, el tema de las referencias. Igual, según Vancouver,
se coloca el nombre de los autores, el nombre, el título del trabajo, Solid Organ Transplantation in HIV Infected Patient. Es el título. Punto. La revista en England Journal Method. Punto. ¿Qué significa? New England Journal Medicine. O sea, revista de medicina de Nueva Inglaterra. Estas abreviaciones son oficiales, o sea, si se quiere hablar de esa revista, sus abreviaciones son estas, no tiene que poner todo. Todas las revistas tienen su abreviación oficial. Después viene el año, el mes, el día de publicación, el volumen, el número. Cada volumen tiene varios números. El número 4. 2 puntos y las páginas. Acá, por ejemplo, se pone 284-7. Significa que serán entre las páginas 284 y 287. Ah, es muy importante lo que está arriba. Solamente se ponen las referencias que se han leído. ¿No? Importante eso. Bueno, acá hay 3 autores. Noten que los autores se pone el apellido, las iniciales, pero sin punto. Esta debe llamarse Susan Doran. Susan Doran, SD. Y también notan que primero se pone el apellido y luego se pone las iniciales, sin puntos, ¿ah? Coma, VLPA, coma, Kaplan AL. Son solo 3. Pero si hubiera más de 6 autores, se colocan 6 y después et al, que significa y colaboradores. ¿Y así? Profesor, disculpe que le interrumpa, pero no se puede ver su exposición, o al menos creo yo. Sí, el compañero Fausto también dice que no se puede ver su exposición. Ah, claro, pues tienen que avisar, ¿no? Pues acá, yo estoy acá, vamos a ver, stop sharing, voy a ver, voy a hacer de nuevo. Sharing. Ahora, Ahora sí. siempre avisen, jóvenes, ¿no? No se queden. Bueno, entonces, bueno, repito. Acá se ponen los autores, apellido e iniciales, sin puntos. SD Susan Dora, por ejemplo. El punto, coma, punto. Después el título del trabajo termina en punto. La revista termina en punto. El año, el mes, el día, el volumen, la página 284, 287. Cuando hay más de 6 autores, se coloca 6 et al. Bueno, ese es para artículos. Después vienen los libros. Los libros se pone los autores, luego el título del libro, qué edición es, 4ª edición, la ciudad de donde es la editorial y la editorial, Mosby, el año, punto y coma el año. Pero a veces hay editores. ¿Qué cosa es un editor? Un editor es
alguien que ha unido varias contribuciones de autores. Entre nosotros, ustedes alumnos y yo, decidimos hacer un libro, donde yo no escribo ningún artículo, pero soy el que ha reunido todos los artículos, entonces soy el compilador. Y todos ustedes pasan a ser autores. Entonces acá se coloca, perdón, por ejemplo acá que dice, este señor, este señor, este señor, todos estos son editores, no son autores, sino editores. El libro es Operative Obstetrics, segunda edición, Ciudad, editorial Año. Bueno, eventualmente viene la conclusión, ¿no? Pero esa es la conclusión de la clase. Porque de acuerdo a Vancouver no hay conclusión, hay discusión. Hay algunas revistas que aceptan la conclusión del trabajo. Como ustedes habrán notado, después de haber hecho la investigación, que en nuestro caso hemos tomado como ejemplo el COVID, se requiere publicar con un estilo. Se escoge el estilo Vancouver y tienen que escribirlo como han visto. Hay que leer la instrucción de cada revista. Y lo más importante es el resultado de la investigación. El estilo ya es la forma como ustedes transmiten esos resultados. Es más, hoy en día, las grandes revistas están asociadas a empresas privadas que reciben el artículo que ustedes han escrito y esas empresas, a cambio de un dinero, se encargan de pasarlo al estilo de la revista que ustedes quieren publicar. Te puede costar $1,000, $2,000, $500, y se evitan el trabajo de estar leyendo todas las instrucciones de la revista. Eso no garantiza que van a publicar el artículo. Lo único que garantiza es que está en el estilo. Si ustedes han hecho un buen trabajo, el estilo le ponen allí y ya sale publicado, pero porque fue un buen trabajo. Puede que sea un mal trabajo y le ponen $2,000 para que lo pongan en buen estilo, tampoco va a ser publicado, porque el resultado no es bueno. Pero si tienen un buen trabajo y no cumple con el estilo, tampoco lo van a publicar porque la revista no acepta eso. Entonces, queda la necesidad de o bien pagar o bien aprender a escribir de acuerdo al estilo de la revista. Ahora bien, bueno, eso es importante, ¿no? Así es, pues. Muy bien, vamos a cerrar este asunto. Ahora vamos a ver, alguien habló del estilo APA. Tendremos aquí estilo APA. Ah. Estilo APA, estilo APA, estilo APA.
Estilo APA. Acá hay una, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a compartir. Estilo APA. Ok. Ok, ¿ven mi pantalla? ¿Hola? Sí, profe, se ve, se ve. Sí, profesor. Ya. Bueno. No voy a repetir todo el estilo de APA porque sería aburrido, pero quisiera ver un poquito las diferencias, ¿no? Por ejemplo, las referencias. ¿Se acuerdan ustedes que en las referencias del estilo Vancouver se colocaba el apellido y las iniciales sin puntos? En este caso sería Acobi SM y vendría luego una coma. Pero aquí hay Acobi, S.M. Y luego viene el año, entre paréntesis. Mientras que en el Vancouver el año estaba al final, pues antes del número de páginas y el volumen. Después del año que está en paréntesis viene este es un libro, viene el título del libro, la ciudad y la editorial. O sea, solamente la forma, pues. Te señalan si hay dos autores, dos o más autores. Si hay dos, miren, se pone Kurosawa, J. And, este famoso signo de I, Armistead, Q. Número de año, el título del libro, etc. Puede también estar para los capítulos del libro. Ahora que ya no se usa mucho, pero se puede hacer referencia a tesis. Acá McDonald, año. Disertación práctica, la tesis doctoral no publicada, Universidad de Florida, en la ciudad de Gainesville, Florida. Bueno, notan ustedes que se diferencia acá en este caso en la manera de presentar las referencias, pues. Rottweiler, F.T. y este de acá, año, el título del trabajo, la revista, el volumen, las páginas. En fin, dependiendo de qué revista, qué publicación, qué documento usted hace referencia, le van a decir cómo hacerlo. También, por supuesto, ahora hay reglas para los artículos de Internet. Se coloca en la Internet el enlace sin olvidar la fecha en que se bajó esa información. Muy importante porque el enlace puede ser el mismo, pero la información puede cambiar. Por eso es que ustedes tienen que decir qué fecha se bajó. Y allí se pone también, por supuesto, en toda información se coloca todos los datos como para encontrar la información. Autor, nombre de usuario, fecha, título, documento, nombre de la página, disponible en tal sitio, fecha de la consulta. Así es, complicado. Solamente para decirles pues que es un estilo, ¿no? Lo importante
es el resultado de la investigación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a salir de acá.